Bueno, hoy vamos a resolver el mismo ejercicio del anterior video, solamente que de otra forma, de una segunda forma. Eh, Debo recordar que la resolución de los ejercicios tiene más de 1.000.000 de formas. Aquí simplemente se exponen las formas que yo considero más comunes. Como vemos, es exactamente el mismo ejercicio. Y les recuerdo que en el anterior video utilizamos la fórmula que vimos en las papeletas de Crosby y nos salieron estos resultados. Tensión del cable 1, de este cable 1, 393 kilos, y la tensión del cable 2, 523. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar un poco de lo que se llama estática. Vamos a usar el eje cartesiano, eje de coordenadas cartesianas. Como se recordarán, la parte horizontal pertenece al eje de las X, del origen hacia la derecha positivo, del origen hacia la izquierda negativo. Del origen hacia arriba pertenece al eje de las Y positivas, y del origen hacia abajo pertenece al eje de las Y negativas. Vamos a trasladar nuestro arreglo hacia este eje, pero antes quisiera sacar cuánto me vale este ángulo. Como le dije en el anterior video, este triángulo corresponde a la misma inclinación del triángulo más grande. ¿Por qué? Porque solamente es una sección. Entonces el ángulo que yo saqué acá va a ser el mismo de acá. Entonces aquí procedo a usar trigonometría. Seno del ángulo de este ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero yo quiero despejar la variable ángulo. Este seno va a pasar al otro lado como arcoseno o seno a la menos 1 de 4/5. Y yéndome a la calculadora, esto me sale 53.13 grados. Pero esto lo vamos a dejar en 53 grados, redondeándolo. Acá ya tengo el eje cartesiano con la representación de mis cables. Esto por si acaso no está a escala. Aquí tengo el cable B con 53 grados de inclinación respecto a la horizontal, y el cable A con 30 grados de inclinación respecto a la horizontal. Aquí sabemos que hay una fuerza llamada peso, que tiene un valor de 600 kilogramos. Entonces este cable, al estar jalado por el peso, va a reaccionar con una fuerza de tensión. Vamos a llamarla fuerza B, vamos a llevar por el cable B, que va a ser la tensión, o mejor, vamos a ponerle tensión en B. Aquí lo mismo, este cable va a reaccionar con una fuerza debido al peso llamada tensión en A. Ustedes saben que cada tensión tiene sus componentes horizontales, o sea, en el eje X, y lo vamos a llamar tensión de cable B en X, y una componente vertical en Y, que lo vamos a llamar, aquí lo vamos a poner, tensión, mejor acá, tensión del cable B en Y. Lo mismo para el cable A,
tiene sus componentes horizontal y vertical. Componente horizontal. Esto por si acaso, el peso me está jalando hacia abajo, o sea, me está jalando hacia este lado. Vamos a decir, en esta dirección. Y aquí lo que estoy graficando son tensiones, o sea, son reacciones debido a esto. Y la reacción va a tener un sentido contrario. Por eso es que la flecha está para el lado contrario. ¿Ya? Esta va a ser tensión del cable A en X. Y aquí, al igual que en B, que en Y, tensión del cable A en Y. Esto. Sabemos que para que un sistema esté totalmente en equilibrio, o sea que no se mueva, la sumatoria de todas las fuerzas que intervienen tienen que ser 0. O sea, la sumatoria de las fuerzas en X deben ser 0 y la sumatoria de las fuerzas en Y deben ser 0. Pero ¿cuáles son las fuerzas en X? Tenemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Estas fuerzas en X son las que están en el eje X. Del origen a la derecha son positivas. Entonces esta fuerza, tensión del cable B en X, es positiva. Del origen hacia la izquierda dijimos que son negativas. Entonces tensión del cable A en X va a ser negativo. Esto lo vamos a poner como ecuación 1. Ahora, la sumatoria de fuerzas en Y dijimos que igual es 0. ¿Cuáles son las fuerzas en Y? Del origen hacia arriba van a ser positivas y del origen hacia abajo negativas. Positiva, tensión del cable A en Y y tensión del cable B en Y. Esas son positivas. Más tensión del cable B en Y. Negativa, el peso. Menos los 600 kilogramos. Ahora vamos a despejar o vamos a ver a qué equivale el valor de la tensión del cable B en X y el de la tensión del cable A en X. Este es el cable B en X. Como este cateto es adyacente al ángulo, lo primero que se me viene a la mente es la función coseno. Coseno del ángulo de 53 grados va a ser igual a la tensión, o sea, el cateto adyacente, tensión del cable B en X sobre la tensión en B. Ahora despejo. Tensión del cable B en X va a ser igual al coseno del ángulo. Este está dividiendo, va a pasar a multiplicar por la tensión del cable B. Exactamente lo mismo para la tensión del cable A en X. La misma fórmula. Entonces me va a quedar tensión cable A en X igual a coseno, pero en este caso de 30 grados por la tensión del cable A. Ahora vamos a hacer la misma relación para la sumatoria de las fuerzas en Y. Veamos aquí es igual la tensión del cable A en Y. Vamos acá. Tensión del cable A en Y me significa este vector o esta fuerza. Vemos que esta fuerza es igual a esto. Tienen el mismo tamaño, ¿no? Entonces este es mi cateto opuesto. Y la relación que se me viene a la mente es la del seno. Aquí nos vamos
seno de 30 grados, son 30 grados, es igual al cateto opuesto, o sea, la tensión del cable A en Y sobre la hipotenusa. La hipotenusa va a ser la tensión en A. Despejo la tensión del cable A en Y es igual al seno de 30 grados. Tensión en A está dividiendo, va a pasar a multiplicar tensión en A. Exactamente uso el mismo razonamiento para la tensión del cable B en Y. Y digo lo mismo. Tensión del cable B en Y va a ser igual al seno, ya no de 30, sino de 53 grados por la tensión en B. Volviendo a mis ecuaciones iniciales de sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y, esto lo voy a copiar más abajo, solamente para que se vea mejor. Bueno, aquí ya copiamos la ecuación 1 y la ecuación 2. Ahora me voy a concentrar un minuto en la ecuación 1. Voy a reemplazar los valores de tensión del cable B en X y tensión del cable A en X que ya encontraba acá. Los voy a reemplazar. Tensión B en X era igual a coseno de 53 grados menos tensión O. Coseno de 53 grados por tensión en B. Este valor, coseno de 53 grados por tensión en el cable B menos el valor de tensión en el cable A en X, coseno de 30 grados por tensión en A. Coseno de 30 grados por tensión en A. Esto es igual a 0. Ahora yo quiero despejar el valor de la tensión en B. Para despejar este valor, este miembro que está restando va a pasar al otro lado a sumar. Aquí me queda coseno de 53 grados por tensión en B igual a coseno de 30 grados por la tensión en A. Ahora esto que está multiplicando va a pasar a dividir y me queda tensión en B igual a coseno de 30 grados por la tensión en A sobre esto, coseno de 53 grados, coseno de 53 grados más. Ese es el valor de la tensión en B. Ahora vuelvo a mi ecuación inicial número 2. Sumatoria de fuerza en Y igual a 0, igual a tensión en el cable A en Y más tensión en el cable B en Y menos el peso de 600 kilos. Esa era mi ecuación 2. Aquí voy a hacer lo mismo. Voy a reemplazar los valores de tensión en el cable A en Y, tensión en el cable B en Y, que ya los habíamos encontrado acá. Seno de 30 grados por tensión en A más seno de 53 grados por la tensión en el cable B menos los 600 kilos del peso igual a 0. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer acá? Fíjense que hemos sacado el valor de la tensión en B. Tensión en B vale todo esto. Este valor lo voy a reemplazar aquí. ¿Para qué? Para que todo me quede con valor de tensión en A y me sea mucho más fácil resolver. Vamos. Seno de 30 grados por tensión en A más seno
de 53 grados por, ya no voy a poner tensión en B, voy a poner el valor. Coseno de 30 grados por tensión en A sobre coseno de 53 grados. Todo esto menos 600 kilos. Los 600 kilos lo voy a pasar ya de una vez al otro lado. Que está restando va a pasar a sumar. Ya. Ahora tengo dos miembros, un miembro y otro miembro con la variable o el valor incógnita que no sabemos de tensión en A. ¿Qué voy a hacer? Fácil, lo voy a factorizar. Aquí vamos a poner un corchete. Seno de 30 grados más seno de 53 grados por coseno de 30 grados sobre coseno de 53 grados. Cierro el corchete. Igual a 600 kilos. Ahora, para no estar copiando todo esto, de una vez lo voy a resolver. Tensión del cable en A por todo esto tiene un valor. Ese valor es el siguiente: 1.66. ¿Ya? Todo esto que está dentro del corchete tiene el valor de 1.66 igual a 600 kilogramos. Ahora despejo. Tensión en A va a ser igual a 600 kilogramos sobre 1.66 y esto es igual tensión en A, el valor de la tensión en A 361.4 kilogramos. El anterior valor o de la anterior forma que hicimos, este valor nos salió 393 kilogramos. Si se dan cuenta, la variación es de 30 gramos entre un método y el otro. Pero esta variación se puede dar por muchos factores. Uno de esos factores es el redondeo. Como se fijan acá, puedo trabajar con un decimal, puedo trabajar con 2, 3, 4, 10 decimales y me va a salir mucho más exacto. Y 30 gramos de todas formas no es mucho, ¿no? Una vez pudimos calcular cuánto es el valor de la tensión en A, solamente nos va a quedar reemplazar ese valor en esta ecuación. Coseno de 30 grados por tensión en A, cuyo valor es 361.4 kilogramos, sobre coseno de 53 grados. Esto nos da un valor de 520.06 kilogramos. Aquí recordemos que el valor que sacamos de la tensión en el cable B por el primer método fue de 523 kilogramos. Como podemos ver, aquí solamente hay 3 gramos de diferencia, ¿no?